Generación de computadoras, origen, historia y evolución de los ordenadores. El mundo de la informática tuvo su comienzo hace casi un siglo. Todo comienza concretamente en el año 1939, aunque, como es obvio y como ocurre siempre, las ideas relacionadas con la computación vienen de mucho antes, del anhelo de digitalizar funciones de aparatos y poder, con ello, realizar operaciones de manera más sencilla. Así es como empieza a darse lo que se conoce como generación de computadoras. Este es un concepto que engloba, como decimos, prácticamente un siglo de estudio, invención y desarrollo de todo tipo de conceptos, y, con ellos, máquinas, de computación, primero analógico, después híbrido y, finalmente, digital. Este incluye, por decirlo de alguna manera, un total de 6 tomos en los que se divide la historia de la computación hasta la fecha y los cuales se diferencian a la perfección por uno o varios elementos que definieron dichas generaciones. Haremos un repaso por todos ellos para conocer cuál ha sido la historia de la generación de las computadoras. Origen e historia de la generación de las computadoras. Comenzaremos por indicar que al hablar de generaciones de computadoras, no lo hacemos solo para referirnos a lo que ahora entendemos como nuestro ordenador de sobremesa o de los portátiles, sino que iremos mucho más allá, antes de su aparición. Primera generación, 1940 a 1958. Se da desde el año 1940 hasta 1958, siempre considerando momentos de lanzamientos o grandes eventos y no a los momentos previos de estudio, los cuales han sido a menudo escondidos de manera premeditada para que la competencia no conociese en qué se estaba trabajando. Evidentemente, el hito que nos hace hablar de una primera generación de computadoras es el paso de realizar cálculos de manera manual o semimanual a hacerlo de manera digitalizada y automática. Además, tenemos otros aspectos característicos como son el inmenso tamaño de estas máquinas de computación, de varios metros cuadrados, o incluso cúbicos, pues eran considerablemente altas también. Su construcción con sistemas de válvulas de vacío para realizar el reemplazo de las partes mecánicas móviles. El uso del denominado lenguaje máquina. Estas máquinas tenían un objetivo preciso, demandándose por academias y centros militares esencialmente. Neumann, Maury y Aken, entre otros, nos dejan joyas como la Z1, primera combinada, la Colossus, creada para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial, la ENIAC, que incluyó el CPU tal y como lo conocemos, o la Mark-I, principales máquinas computacionales de estos años. Segunda generación, 1958 a 1964. Esta, muy pequeña, se extiende desde el año 1958 hasta el 1964. Lo que la define es el uso de transistores en las computadoras para terminar sustituyendo las válvulas de vacío, que ocupaban como 200 veces más. Como podrás imaginar, ello supondría una gran reducción del tamaño de las máquinas. También consumen menos y producen menos calor. Todo ello hace que podamos hablar ya del nacimiento del minicomputador. Estos equipos comienzan a utilizarse en más sectores, sobre todo en banca y contabilidad y logística de almacén en general. Vemos que se desarrolla, en 1959, la microprogramación. También se empiezan a usar lenguajes más complejos, llamados de alto nivel. La comercialización de COBOL fue muy famosa. Personalidades inolvidables de esta etapa como el multipremiado Andal, que estuvo al mando del diseño de la serie IBM 360, un conjunto de máquinas de mismo software, pero diferentes especificaciones que permitían al usuario hacerse con la más adecuada para satisfacer sus necesidades. Bardeen, Bradtain y Shockley, que trabajaron para inventar el transistor y M. Wilkes, que desarrolló la microprogramación. En cuanto a las computadoras que destacan en estos años, tenemos la IBM 1401, que está considerada como la máquina de mayor éxito en toda la historia, vendiendo 12.000 unidades, la PDP-1, diseñada para ser usada por trabajadores y no por matemáticos e ingenieros, la IBM Strange, que fue la primera supercomputadora que incluía un completo sistema de transistores o la ya mencionada serie IBM 360. Tercera generación, 1965 a 1971. En este caso, lo que marca la tercera generación,
que abarca los años desde el 1965 hasta el 1971, de computadoras es el uso de circuitos de pastillas de silicio para realizar el procesamiento de la información, englobando los anteriores transistores y otros elementos. Así se conseguía un procesamiento más capaz en un menor espacio y con menos elementos independientes, lo que favorece la reducción de incidencias. Es muy destacable que los ordenadores pasan a utilizarse, de manera habitual, con fines comerciales. Podemos decir que durante estos años los aparatos se vuelven más accesibles, siendo conocido por todo el mundo y contando con características que lo hacen útil para un público mayor. Mejoran la fiabilidad y son más flexibles. El teleproceso y la multiprogramación se vuelven comunes. Además, se comienza a hablar ya del computador a nivel personal. La serie IBM 360, ya importante en la etapa anterior, sería la primera en incluir los circuitos integrados. También destaca el PDP-8, un mini ordenador de uso social del que se vendieron 500.000 de ejemplares y que trabajaba con 3 lenguajes de programación. El PDP-11, rentable durante toda una década, fue el primero en tener un solo bus, asíncrono, en el que conectar todas sus partes. Ayudaron a que todo lo anterior fuera posible personalidades como Kibi, inventor y desarrollador del circuito integrado, y Noyce, quien solucionó los problemas iniciales de Ted Hoff, que inventó el microprocesador, de especial importancia años después, y Kurtz y Kenemi, quienes desarrollaron el universal lenguaje BASIC. Cuarta generación, 1971 a 1980. Avanzamos hasta el año 1980 en un contexto en el que el gran paso es la sustitución de los procesadores convencionales por microprocesadores. Ello supone una nueva miniaturización de muchas de las partes del ordenador. También se da una multiplicación en potencia, capacidad y flexibilidad. Hasta el punto de aparecer y ponerse en venta los ordenadores personales, lo cual ocurre en el año 1977. Otros aspectos a destacar de la década son la aparición de la interfaz gráfica, la cuña del término microcomputador, la interconexión en redes para hacer uso del share de recursos y el desarrollo de las capacidades de las supercomputadoras. Para conseguirlo, trabajaron duro expertos como Ted Hoff, quien, como ya hemos adelantado, fue el cerebro que desarrolló el concepto de microprocesador. Kenemi y Kurtz, que seguían siendo referentes por el uso, cada vez mayor y más exitoso de su lenguaje de programación. La firma Intel, que lanzó el primer microprocesador de la historia, Bill Gates, rostro de Altar Basic, el famosísimo y revolucionario intérprete de BASIC y Wozniak, un niño prodigio capaz de inventar todo tipo de aparatos y de mejorarlos hasta convertirlos prácticamente en otros. Durante los 70 aparecen equipos inolvidables. El primero es Cray 1, el primer supercomputador en utilizar un microprocesador. PDP-11, ya revolucionario anteriormente, siguió dando que hablar al ser tan bueno que, en lugar de diseñarse otro equipo para ofrecer las novedades del sector, se trabajó en él para incluírselas, manteniéndolo en el mercado, y con muchísimo éxito. Altair 8800 es el ordenador más vendido con microprocesador, puede que, en parte, por ponerse en venta junto con ratón y teclado, en este caso, un Intel 8080 de 16 bits. La familia Apple II revoluciona el mercado por lanzarse como un equipo útil para el usuario doméstico, incluyendo bondades venidas con la hoja de cálculo. Curiosamente, la marca comenzó siendo muy asequible.